Razones trigonométricas. En las razones trigonométricas del triángulo rectángulo tenemos este triángulo donde uno de sus ángulos es de 90 grados. En él podemos ver que el lado más largo del triángulo es la hipotenusa. Tenemos el ángulo del triángulo donde el lado más cercano al ángulo es el cateto adyacente y el cateto opuesto es el lado más alejado del ángulo, o sea, también el opuesto a él. Para eso tenemos tres razones trigonométricas que son el seno del ángulo igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno del ángulo que va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente del ángulo que va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos a hacer un ejemplo de este triángulo con las razones trigonométricas, que sería este triángulo donde nos dan este lado del triángulo que serían 10 metros y el ángulo que serían 56 grados. Nos piden encontrar este ángulo, este lado y este lado del triángulo. Como habíamos dicho en la explicación anterior, que el lado más largo del triángulo, que en este caso es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. Por lo tanto, H, que se representa la hipotenusa, va a ser una de nuestras incógnitas. Este lado, que es el que está más cercano al ángulo, va a ser el cateto adyacente. Ese va a ser el otro lado del triángulo que vamos a encontrar. Y este ángulo que tenemos acá, que vamos a decir que es teta, también sería uno de los ángulos que vamos a encontrar. Pero este ángulo lo vamos a encontrar por la definición que tenemos, que la suma de los ángulos de un triángulo va a ser 180 grados. Entonces nosotros decimos, para encontrar este ángulo, 180, le vamos a restar 56 y le vamos a restar 90, que sería el ángulo recto. Y esto nos va a dar 180 menos 56 menos 90 va a ser igual a 34. Por lo tanto, 34 va a ser nuestro ángulo que tenemos acá. Ahora, para encontrar en este caso la hipotenusa, nosotros vamos a utilizar cualquiera de estas identidades, de estas razones trigonométricas, en la que nosotros tengamos los siguientes datos. Decíamos que tenemos la hipotenusa, que sería nuestra incógnita. Conocemos el ángulo, que vamos a decir que es teta, 56 grados. Y conocemos este lado, que sería el cateto opuesto. El cateto opuesto, que van a ser 10 metros. Por lo tanto, vamos a ver acá, dentro de nuestras razones trigonométricas, cuál de ellas son las que podríamos utilizar. Y vemos acá que tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa y el seno del ángulo. Entonces vamos a utilizar esa identidad. Y decimos, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y despejamos la hipotenusa. Si la hipotenusa está dividiendo, la mandamos a multiplicar con el seno del ángulo. Y el seno del ángulo, como estaría multiplicando con la hipotenusa, lo mandamos a dividir. Por lo tanto, esto nos queda que la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto entre el seno del ángulo. Y sustituimos los valores. La hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto, que serían 10 metros, entre el seno de 56 grados. Por lo tanto, esto va a ser igual a, y tenemos 10 entre el seno de 56, esto nos va a dar a 12.06, que bien lo podemos dejar redondeado en 12 metros. Y este sería nuestra hipotenusa. Ahora vamos a encontrar el cateto adyacente. Vamos acá dentro de las razones trigonométricas y tenemos el coseno del ángulo igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, pero también aquí tenemos el cateto adyacente, que sería la tangente del ángulo igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cualquiera de las dos que utilicemos, al final nos va a dar la misma respuesta. Entonces vamos a utilizar la tangente del ángulo. Y decimos que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, como yo estoy encontrando el cateto adyacente, lo paso a multiplicar con la tangente del ángulo y esto pasaría a dividir. Entonces nos quedaría que el cateto adyacente va a ser igual al cateto opuesto entre la tangente del ángulo. Sustituimos los valores y esto nos va a dar el cateto opuesto, que serían
10 metros entre la tangente del ángulo, que serían 56 grados. Resolvemos esto y nos va a dar 10 entre la tangente de 56. Y esto va a ser igual 6.7. Si lo redondeamos, este 6.7 nos quedaría que el cateto adyacente va a ser igual a 7. ¿Por qué razón? Porque el 7, como ya es mayor de 0.5, de 0.5 para adelante podemos redondear, y como aquí tenemos 0.7, entonces decimos que redondeado sería 7, o bien lo podemos dejar como 6.7. Y este sería nuestro cateto adyacente, y con esto hemos resuelto nuestro ejercicio, donde conocemos nuestro ángulo, nuestra hipotenusa y nuestro cateto adyacente.